Ya teniendo este aspecto donde los censores elegían a los senadores bajo un juramento, ¿no es cierto? Se crean dos categorías, lo que es los senadores curules y los exediles plebeyos. Estos senadores curules, ¿no es cierto?, eran integrados por aquellos ex magistrados que en un momento dado habían ejercido como autoridad, que tenían un curul. Esas personas que habían ejercido eran parte de estos senadores curules, ¿ya? En cuanto a los exediles plebeyos, ¿no es cierto?, esos eran los tribunos de la plebe, cuestores, senadores, que en el pasado no habían ejercido ninguna magistratura. Entonces, si no ejercieron ninguna magistratura, podían ellos ser parte de los ediles, de los exediles plebeyos. ¿Ya? Ahora bien, estos senadores, ¿no es cierto?, o el Senado, tenía grandes competencias. Ya, una de ellas, por ejemplo, era en caso de que había peligro o interior o exterior, ¿no es cierto?, se declaraba o declaraban la situación de emergencia, es decir, un estado de sitio. Tenían esa competencia de poder declarar un estado de sitio. Así también en los asuntos militares, ellos se encargaban de poder reclutar, reunir, saber cuántas personas podían ser soldados. Así también, por ejemplo, en cuanto a la guerra, ¿no es cierto?, a la paz o a la guerra, el pueblo era quien podía decidir si es que se iba a declarar la paz o la guerra. En este caso, el Senado tomaba precauciones para más bien iniciar con ese tema, ya sea la paz o sea la guerra. Es decir, este Senado podía, digamos, tenía amplias facultades. Así también, por ejemplo, controlaba las fianzas, lo económico de lo que era el Estado, de los bienes del Estado. O sea, había una fiscalización. Tenía esta competencia de hacer cultos, establecía las fiestas, reglamentaba los sacrificios, o sea, todo, te das cuenta. En el número 5 del libro dice los comicios republicanos. Ahora, estos comicios, cuando estamos hablando de comicios, estamos hablando de una reunión de asamblea de grupo de personas, ¿ya? Yo quiero que eso te acuerdes. En este comicio de la República, ¿no es cierto?, el pueblo estaba representado por tres comicios. Para entonces, estamos en la República ahorita y tenemos nosotros nuestras tres representaciones. Estas tres representaciones están dentro de lo que es el comicio curiado, el comicio centuriado, ¿no es cierto?, y los concilios de la plebe. Y más adelante, o sea, posteriormente te quiero decir, ¿no es cierto?, aparece el organismo popular. ¿Ya? Otro organismo popular, que es el comicio de la tribu. O sea, el comicio de la tribu o comicio por tribu se suma a, a estas tres clases de asambleas populares que existía en la República. Los comicios curiados. En estos comicios curiados, por ejemplo, eran prácticamente para la reunión de de los patricios, prácticamente, ¿ya? O sea, era una asamblea de los patricios, en otras palabras. Pero con avenir del tiempo, digamos, esto va debilitándose, ¿ya? Donde una de las características, por ejemplo, de este comicio curiado, ¿no es cierto?, era solamente, ¿cómo te digo?, era para entregar el poder, digamos. ¿Te das cuenta? O sea, solamente era como una tradición que se mantenía como asambleístas de los patricios, ¿no es cierto?, ya, para entregar el poder en mano de aquellos magistrados electos.
dentro de aquellos comicios centuriados. Es decir, entregaban el poder a los nuevos magistrados, a los nuevos magistrados electos dentro de los comicios centuriados. Solamente era para una formalidad, como una tradición o así que se llevaba en los comicios curiados. ¿Ya? Ahora, en los comicios centuriados, por ejemplo, adquiere una gran importancia dentro de lo que es la república. ¿Por qué? Porque este tenía un carácter prácticamente legislativa, ya, en estos comicios centuriados. Ya, ahora, prácticamente en estos comicios centuriados también te quiero decir de que tenía una característica de asamblea popular romana, es decir, el pueblo ahí, ¿ya? Pero eran convocadas por los y presididas por aquellos magistrados que tenían poder, ya el imperio, que tenían imperio, por ellos era presidido. Quienes dirigían eran esos magistrados que tenían imperio, algún imperio, ¿ya? Estos eran convocados con una anticipación de 3 semanas antes de la reunión. Quienes hacían esta convocatoria, por ejemplo, eran aquellos cónsules, pretores, el interreis, ¿no es cierto? Entonces ellos daban ese tiempo, como te digo, 3 semanas antes para que se haga presente aquellos magistrados con imperio y se pueda dirimir lo que es, digamos, la parte legislativa. Dentro de estas atribuciones, por ejemplo, ¿no es cierto?, que tenían estos magistrados con imperio, preguntaban, ¿no? Prácticamente era para 2 situaciones. Las atribuciones de estas que tenían estos magistrados en esta asamblea para dirimirlo. Es decir, una de las atribuciones, por ejemplo, era de carácter exclusiva de la ley, para declarar, ¿no es cierto?, lo que es la guerra, ¿no es cierto?, o la paz. Otra atribución, por ejemplo, es de investir, digamos, de poder al censor, ¿te das cuenta? Y dentro de las funciones judiciales, por ejemplo, era de atender sobre los casos, digamos, de aquellas personas que eran condenadas con pena capital. En cuanto es a las elecciones, a la esfera electoral, por ejemplo, los magistrados veían para elegir aquellas personas mayores, para ser cónsules, el pretor, el censor. En la política exterior decidían sobre lo que era la guerra y la paz. Incluso aquellos acuerdos internacionales también podían definir, podían ver ese tema también. ¿Ya? Entonces entramos ahora a los concilios de la plebe.